Hola, hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de un síntoma que se da en las demencias, sobre todo en el Alzheimer y en la fase moderada, que son las conductas repetitivas. Hay momentos en el avance de la enfermedad que la persona puede entrar en un bucle de conductas o de preguntas repetitivas en intervalos de tiempo muy cortos. A nosotras, por ejemplo, en nuestro centro nos ocurre que después de comer comienzan aquellas alteraciones de conducta en algunas personas porque han terminado de comer, llega el ocaso y quieren irse a casa. Entonces comienzan a repetir una y otra vez, cuando me voy a casa, cuando me voy a casa. Nosotras como profesionales lo que tenemos que hacer es cortar esa conducta. No podemos reforzar esa conducta porque ¿qué es lo que le está ocurriendo a la persona? La persona entra en un estado de ansiedad, en un estado de estrés. ¿Por qué? Porque por un lado se sienten desorientados, tanto temporal como espacialmente. La desorientación temporal es que la persona no es consciente del día en el que está, ni en el momento del día en el que está. No sabe si es por la mañana, si es por la tarde, si es por la noche. Y cuando hablo de desorientación espacial es que no reconocen el entorno en el que están. Entonces, poneros un poco en su situación. No sabes en el momento del día en el que estás y no reconoces el entorno en el que estás. Pues lo que le está ocurriendo a esa persona es que entra en un estado de ansiedad porque se siente perdido, se siente inseguro y lo único que está buscando es su válvula de escape, que es ir a casa donde esa persona se va a sentir segura y se va a sentir reforzada y tranquila. Os voy a poner un ejemplo para que entendáis un poco a lo que me estoy refiriendo. Bueno, me llegó un caso en el que la hija me llamó desesperada porque había una situación que la llenaba de tristeza, la llenaba de angustia y de desesperación. Y es que ella cuidaba de su madre. Entonces, cada tarde, cuando caía el sol, la madre entraba en un bucle repetitivo de preguntas: ¿dónde está papá? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está papá? Y la hija lo que estaba haciendo era reforzar esa conducta porque intentaba razonar con la madre diciendo: mamá, ¿no te das cuenta que papá ya ha fallecido hace mucho tiempo? Y la madre se hundía en un pozo de tristeza tremendo. Y la hija se frustraba porque no sabía cómo manejar esta situación. Porque cada vez que le decía eso a su madre entristecía. Y bueno, pues al final entraron en un bucle de tristeza y de frustración las dos, la madre y la hija. Entonces, pues bueno, le aconsejé que intentase hacer un cambio de atención. Como ella ya sabía cuándo iban a empezar esas preguntas repetitivas, que eran cuando caía el sol, en el ocaso, pues ofrecí que hiciese una desviación de atención y que no reforzase esa conducta, que no le dijese una y otra vez que su papá había fallecido. Porque lo que le estaba ocurriendo a la madre es que estaba desorientada temporalmente, pero como he dicho antes, la desorientación no es solamente no saber en el día en el que estás, el momento en el que estás, sino que cuando existe una demencia, las personas muchas veces viajan. Es como que hacen un viaje a su momento vital de otra parte de la historia de su vida. Es decir, que la madre se había quedado anclada en el pasado, a lo mejor siendo una niña, y ella preguntaba por su padre una y otra vez. Y cuando recibía la respuesta de que el padre había fallecido, se hundía en una depresión. Entonces tenemos que comprender que la desorientación temporal también puede llevar a las personas con demencia a diferentes ciclos de su historia de vida, donde son ciclos vitales. Esto también ocurre sobre todo por las noches, cuando las personas se levantan una y otra vez y se visten y dicen que se tienen que ir a trabajar, porque están reviviendo el momento vital de su vida en que la persona era una persona activa y trabajaba laboralmente. Bueno, pues al día siguiente la hija puso en práctica esa desviación de atención. Y entonces, por un momento, cuando sabía que la madre iba a empezar con esas preguntas repetitivas, lo que hizo fue decirle a su madre: mamá, ¿te apetece un té, un café? ¿Lo tomamos juntas? Al principio la madre se quedó un poco sorprendida, pero respondió café. Entonces la hija vio un poquito de luz, un pequeño atisbo de luz, y se fue a preparar el café. Y claro, evidentemente volví a repetir otra vez la pregunta. Así que lo que hizo fue buscar una actividad que fuese placentera para la madre. Así que sacó el álbum de fotos y se puso a revisar con su madre las fotos
en las fotos salía la madre cuando ella era mamá, cuando se casó. Y entonces, cuando la madre se vio de novia en la iglesia, empezó a recordar ese momento vital de su vida y empezó a conectar con su hija. Entonces la hija se dio cuenta de que había podido abordar esa situación en la que entraba en un bucle continuo su madre de tristeza, y con ese desvío de atención, dándola y ofreciéndola una actividad que fuese placentera, acorde para ella y además emocionalmente positiva, tuvo ese momento de conexión. Y es que durante el avance de la enfermedad, nosotros como cuidadores lo que tenemos que intentar es muchas veces no corregir tanto e intentar conectar más con la persona. Al cabo de unos días me llamó su hija y la verdad que me dio muchísima alegría porque me dijo: mira, Gemma, he conseguido esa desviación de atención y he aprendido algo. Hay algo en la cabeza que me ha cambiado. Y es que antes pensaba que tenía que estar corrigiendo continuamente a mi madre para poder aliviar su sufrimiento, pero con esta estrategia que he puesto en marcha me he dado cuenta de que la enfermedad va avanzando y yo no puedo hacer nada contra eso, pero sí que puedo hacer algo, y es cambiar la forma de enfrentarme yo a la enfermedad. Y entonces la verdad que me dio muchísima alegría porque ella se dio cuenta de que ella es la que tenía que adaptarse, de que su madre ahora mismo estaba teniendo otro tipo de necesidades y ella estaba aprendiendo a cubrir esas necesidades. Y al final se trata de crear momentos bonitos, momentos de conexión, y no estar de una forma continua intentando corregir a nuestro ser querido. Se trata de crear momentos especiales, momentos bonitos y momentos felices.